hay un antes y después mío, porque antes me sentía un poco con altos y bajos porque no todavía tenía esa guía, no estaba prácticamente indeciso de cómo podía afrontar mi entrevista, de cómo yo podía llamar la atención con mi CV. Y cuando yo realicé el curso de Emerge en Moquegua, ya sabía de cómo crear mi CV, de cómo realizarlo, de cómo yo podía expresarme entre las entrevistas laborales, de cómo yo ya me conocía. Ahí desarrollé todas esas habilidades. Había terminado la carrera profesional, regresé de Lima, de mis prácticas profesionales, y publicaron en la página del instituto Moquegua Emerge. Y dije, voy a ingresar a esa convocatoria que brindaron ellos. Era sobre mentorías, de cómo guiarnos para buscar puestos de trabajo, de cómo realzar tus conocimientos y habilidades en tu ámbito profesional, cómo descubrirlo. Mi nombre es Lucero Guamaní, tengo 21 años, estudié la carrera de Computación Informática en el Instituto Luis C. Balcarce. Sí, las mentorías fueron muy buenas, me ayudaron a poder hacer mi CV mucho más específico y también al hacer la entrevista simulada me pudieron recalcar varios puntos en los que podía mejorar. Mi primer objetivo era postular a diferentes empresas, enviar mi CV a muchas empresas de la región. De tanto que estaba enviando así a muchas empresas, logré en una que es INCO. Logré ingresar y ya pasé ahora mi inducción y estoy esperando nomás la llamada para poder subir a trabajar. Mi mentora fue la señorita Cintia, quien me ayudó en los meses que estuvo el programa. Incluso ahora me está ayudando. En lo que me he podido postular en algunos trabajos, ella me ha estado dando su asesoría. Es muy importante porque te ayuda a ti como egresado, como joven que estás en busca de un puesto de trabajo. Yo recomendaría a los jóvenes que se integren al grupo de Moquegua Emerge, porque les va a ayudar bastante de cómo conocerte tú mismo, identificarte como profesional. Listo. Sean bienvenidos y bienvenidas todos los presentes. Hoy tenemos nuestra cuarta charla del ciclo de webinars promovidas por el programa Moquegua Emerge. Esta tarde vamos a tratar el tema oratoria y expresión efectiva. Mejora tu oratoria y expresión efectiva. A continuación presentamos a la psicóloga Diana Lima. Quiero presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es bachiller en psicología por la Universidad José Carlos Mariátegui. Actualmente está finalizando la licenciatura en la Universidad Continental. Cuenta con certificación en oratoria y liderazgo y está entrenada para poetisa y teatro. Actualmente es parte del equipo nacional de facilitadores del Ministerio Estudiantil FERMEN de la UNAM en Moquegua, próxima a ser voluntaria para el programa Mujer Digital de JA Américas con el grupo de Costa Rica. Es coordinadora de proyectos del programa STEAM Girl Moquegua. Antes de darle el paso a Diana, les recuerdo que pueden hacer uso del chat del Meet para que puedan escribir sus dudas o consultas que vayan surgiendo en el desarrollo del webinar y serán respondidas durante o al finalizar el webinar. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias. Lo primero es si se me puede escuchar. Si se me llega a escuchar muy bien. Sí, se escucha correctamente. Excelente. Bueno, es un gusto poder estar y me encantaría poder contarles un pedacito de historia. Y es una de esas historias que suele dejarte una enseñanza y espero que también esta presentación esta tarde no solo pueda dejarnos un aprendizaje, sino que también nos permita divertirnos. Hace un tiempo atrás, mientras nos encontrábamos en plan de campañas electorales, subíamos en lo que era una combi normalmente de ruta y conversábamos con uno de esos jóvenes que siempre te da placer de conversar porque son jóvenes entusiastas, jóvenes que tienen ese ímpetu de poder opinar acerca de la realidad de tu país. Y empezábamos a conversar en relación a la presentación de un candidato que hacía con propuestas y, entre comillas, promesas a un grupo poblacional.
Y comentábamos lo siguiente, ¿no? Y siempre comentaba este joven y decía, la verdad que me senté a escuchar a este candidato como un joven que le interesa la realidad, pero la verdad sentí que no dijo nada. Y yo le dije, bueno, si podríamos analizar un poco la temática de aquel candidato con su discurso y las propuestas, efectivamente no dijo mucho. Y más allá, el discurso en sí se sintió bastante lineal, se sintió bastante básico, habló bastante, pero no dijo mucho. Y a partir de esa interacción comenta y dice, pero ¿cómo es que te has percatado de tantos detalles? Y le digo, no solo es la observación, sino que el hecho de poder expresarte en público, el hecho de tu poder hablar, llevar un tema, requiere un poco más de preparación. Y justamente es lo que actualmente tenemos dos situaciones. La primera es que todos podemos hablar, es verdad, pero muy pocas personas vamos a poder transmitir realmente el mensaje, pero más allá de transmitir, vamos a poder conectar con el público que me escucha, poder dar sincrónicamente mis ideas es más complicado, ¿no? Y por otro lado, ahora vemos una creciente propuesta que están dando diferentes institutos, lugares donde nos incitan y nos dicen, esta es la pauta exacta para que tú puedas ser un orador de excelencia, para que tú puedas trabajar, y se ha convertido en un boom. Entonces, antes de poder empezar en sí con lo que es esta oratoria y la expresión afectiva, vamos a ver un poquito estos cuestionamientos que vamos a ver nosotros realmente al momento de hablar sobre la oratoria, qué es un orador, es una temática, será solo que es una carrera que se está implementando, y van a llegar preguntas tal vez a nuestra mente y preguntas que ustedes obviamente se deben haber hecho como, ¿qué es un buen orador? ¿Qué hace al orador ser tal cual es? No sé, llegar con toda la plenitud. Simplemente este orador será el que informa bien. ¿Cuáles son los argumentos que va a presentar o la base para esta oratoria van a ser simplemente los argumentos que se presenten? ¿O la base para que esta presentación sea buena van a ser simplemente las fuentes que sean confiables? ¿O simplemente aquel que cuando está adelante, está frente a mí, frente hacia un público, el que me transmite más o menos confianza, el que me transmite simpatía o aquel que coloca simplemente un chiste para poder amenizar el discurso? ¿Qué es lo que realmente vamos a entender cuando hablamos de oratoria? Y para esto vamos a remontarnos un poquito también en revisar un poco de la temática que vamos a ver hoy, es conectarnos un poco con el pasado porque necesitamos conocerlo, cuáles son aquellos elementos que nosotros necesitamos saber sobre la oratoria y esos recursos que nosotros podemos emplear en la oratoria. ¿Hay tipos de oratoria o realmente es preparar solo un discurso y presentarlo delante? ¿Hay alguna influencia y algún cambio, algo que incita a que nosotros podamos tipificar en relación a lo que es el discurso? Y lo otro que también vamos a ir ya viendo casi al finalizar es la expresión a través de las emociones, el lenguaje no verbal, y últimamente les vamos a dar algunas recomendaciones que creo que va a ser los tips para que ustedes puedan tener esa tendencia a ser un buen orador. ¿Sí? Empecemos. Hablando acerca de la oratoria, podríamos decir que más allá de simplemente hablar como cualquiera, porque entiendo que todos aquí en la sala podemos hablar, es más allá y es un arte, ¿sí? Se le conoce y a través de la historia también se le ha conocido a la oratoria como el arte de poder hablar. Entonces conlleva mucho más. Y si nos vamos y remontamos en la historia, esto está originado en Grecia y está de la mano de los sicilianos. En Grecia sabemos que la oratoria se podía utilizar en esos tiempos, anexando también la historia que les conté al inicio bastante con la política. Ellos practicaban los discursos, estaban frente a un público para poder presentar los siguientes y justamente los temas más populares eran los de política. Pero muy aparte de esto, el hecho de ser un orador en este tiempo de la Grecia antigua, pues justamente era que tú podías alcanzar un prestigio dentro de la sociedad, porque no solo podías debatir o colocar los temas de la política, sino también que la comunidad y el pueblo mismo te daba pues justamente ese respeto porque entre comillas tú sabías muchísimo.
Es así que pasa el tiempo y Sócrates va fundando lo que es la escuela de oratoria y esta la van situando en lo que es Atenas. Y entonces ahí van tomando una definición ya de qué es lo que es un orador. Y básicamente ahí nos van a indicar que el orador va a ser esta persona, este hombre que va a ser instruido, a alguien que sabe, pero independientemente de cuánto pueda saber, es que los ideales que ellos van a presentar sean bastante altos. Y aparte de eso, que pueda tener una influencia, por favor, me indican si alguien quiere realizar una pregunta. Luis, allí nos puedes ayudar si alguien levanta tal vez la mano durante la presentación. O pueden también apuntar sus preguntas y las vamos a desarrollar casi al final, ¿ya? Porque escuché una interrupción. Sí, por favor, si alguien no puedo ver directamente a los participantes, así que les pido por favor el soporte allí. Entonces, independientemente de que podamos saber bastante, de que los ideales que yo tenga, esos valores que ahora podríamos indicar sean muy altos, también debería estar garantizando el progreso del Estado, que tenía que garantizar el bien de toda la gobernación o mi comunidad, ¿sí? Entonces, por esos tiempos también sucede que conocemos a Demóstenes, que él fue considerado uno de los oradores mejor, alguien que fue centrado, alguien que entre comillas era bien instruido, que también a la par daba pues justamente garantizar el progreso hacia la comunidad donde él estaba, ¿no? Y esto se fue perfeccionando a través del tiempo con Cicerón. Incluso llegan a ser bastantes escritos en la situación de discursos y también muchos tratados, ¿no? Entonces, es un cachito de la historia y relativamente hablar sobre la oratoria no es un término completamente moderno. Es verdad que a lo largo del tiempo ha ido mejorando con algunas técnicas, se ha ido puliendo y haciendo una estratificación también de cómo nosotros podemos utilizar la oratoria. Ahora, directamente vayamos un poco a la concepción de lo que es la oratoria en sí, y como ya les venía comentando, directamente la oratoria es ese arte, el arte de poder hablar con público, pero no solo el hecho de hablar, sino que también poder hacerlo con elocuencia. Entonces, si nosotros vamos a desglosar un poco más acerca del término de arte, va a ser, engloba a todas estas creaciones que las personas o el ser humano en sí va a ir desarrollando, ¿sí? Porque busca con el arte, o en esta cosa, creaciones, poder expresar una visión sensible, poder expresar la realidad también del mundo. En este caso ya puede ser algo imaginario o directamente real que yo pueda encontrar en mi entorno, ¿sí? Cuando hablamos de elocuencia, esto es una derivación del latín que es eloquor, que va a significar cuando el individuo en este caso puede hablar de forma clara, distintamente, va a poder manifestar sus pensamientos y lo va a hacer a través del lenguaje, ¿sí? Así que cuando alguien nos comente y nos diga qué es la oratoria, vamos a poder justamente contestar que este es un arte de poder hablar en público, pero con bastante elocuencia, saber expresarnos y poder expresarnos, ¿sí? Ahora, llegando a algunos términos un poquito más sencillos, para Clara Borges, la oratoria va a ser también el arte de la comunicación y va a ser esto va a ser clara y va a ser bastante objetiva con el público, el entorno, pero también a la par uniendo ese lenguaje verbal, el hablado, y también con el corporal. ¿Ya? Entonces la oratoria va más allá de simplemente tener un tema y poder desarrollar, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos elementos que nosotros podemos considerar al momento de decir desarrollemos la oratoria? El primero va a ser la comunicación eficaz. Y esto debemos tenerlo claro. Hablar como podríamos hacerlo con una amistad, hablar ya sea en un grupo dentro de nuestra casita, hablar con mi grupo de compañeros va a ser completamente distinto a yo tener una comunicación eficaz dentro de la oratoria. Para esto yo tengo que considerar bastante lo que son
los elementos que tengo al momento de poder hablar, que nosotros perfectamente lo hemos estudiado. Pero más allá es que nosotros, como ya veníamos comentando, podamos expresar estas ideas de forma sencilla, lo pueda decir entre comillas también con las palabras que se asemejan más fácilmente a que yo puedo expresarlas, pero a su vez que el público al que yo me estoy expresando pueda entenderlo, pueda también no solo entenderlo, sino también incluso estar en la capacidad de poder hacer preguntas porque el tema le resulta atractivo, le resulta interesante. El otro punto que nosotros tenemos que considerar es el dominio del lenguaje corporal. Independientemente de yo estar tal vez en un auditorio, que pongamos ese ejemplo, es muy distinto a que la persona que me esté empezando a dar un discurso o esté directamente presentándome un tema, lo encuentre parado en una esquina completamente inerte, sin hacer ninguna expresión corporal en este caso, y que me empiece a hablar con una voz literal en sentido plano, es muy distinto a que la persona que yo tengo al frente del auditorio pueda ejemplificarme tal vez con las manos, si tiene que expresarme tal vez tamaños o medidas, puedo utilizar incluso el cuerpo para ejemplificar lo que él intenta transmitirme. Eso va a darle dinamismo también a la persona que está adelante presentando un tema. Ahora, el otro punto es que también tenga que interactuar con la audiencia, ¿ya? Es muy diferente que yo esté en la parte de adelante, en un auditorio, o sea, en un salón de clase, y simplemente esté hablando y hablando, repitiendo lo que previamente he preparado, pero que no tome en cuenta cómo se siente mi público, si realmente están entendiendo, si tienen alguna dificultad, si sienten que al momento de yo ir explicando mi tema, se sienten conectados, y ahí yo puedo analizar un poco cómo puedo yo también interactuar con mi audiencia. Normalmente en la actualidad, ¿cómo podemos generar mayor interacción con nuestra audiencia? Podemos colocar tal vez algún video al inicio de presentar mi tema, lo cual le permite a la audiencia poder expresar alguna opinión, hacer una pregunta, poner un comentario e incitarlos a que ellos también puedan participar. Lo otro que yo puedo hacer es también colocar algunas dinámicas relacionadas al tema, lo cual me permite interactuar mucho más con el público que me está escuchando. Incluso algunos, para poder generar esta interacción y esta dinámica dentro de la charla que se pueda estar dando o la exposición, incluso suelen llevar algunos detallitos, algunos presentes que van a ser incentivos para las personas que también interactúen con el orador en este caso, ¿sí? El otro elemento que vamos a considerar es la gestión del tiempo. Y es algo que me ha gustado muchísimo de este webinar que estamos desarrollando, es que se ha indicado un tiempo y hemos iniciado literal a la hora, ¿no? Es muy importante y eso también muchas veces va a tener que ver con la capacidad de atención de las personas que van a estar en nuestro público y también va a estar relacionado a las actividades previas que han estado desarrollando, ya sea mi público en sí que asiste a escucharme, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos hecho una muy buena estructura del tema que vamos a presentar y nosotros indicamos el tema que yo les voy a dar y toda nuestra interacción van a ser 30 minutos, lo ideal es que se pueda respetar esos 30 minutos, ¿sí? Pasarse del tiempo va a generar bastante desconfianza por parte de nuestro público, incomodidad por si son personas súper organizadas y programan sus espacios, ¿ya? El otro elemento va a ser el contenido. Si bien es cierto, no podemos simplemente agenciarnos en la improvisación para poder presentar, ir juntando a último momento las cosas e ir presentándoles, es importante que nosotros podamos tener ese énfasis en poder preparar un buen contenido. Al preparar el buen contenido va a permitir que mi tiempo de poder hablar o en caso presentar mi tema al público sea más conciso, sea preciso y sea sencillo para que ellos puedan entender, de tal forma que no voy a redundar en temas ni voy a alargar espacios que no sean necesarios, ¿ya? El otro punto es poder adaptarse. Si bien es cierto, yo previamente puedo haberme preparado, hice unas diapositivas preciosas, coloqué dinámicas, coloqué juegos, coloqué videos que me ayuden a
poder interactuar mejor con mi público, pero ¿qué sucede? Que al primer momento que yo llego, ya sea a este auditorio, y puedo ver justamente las caritas de todas las personas que me van a escuchar y verlas así como que con las emociones bastante negativas, muy ásperas, y el video que yo tengo a presentar al inicio es un video bastante emocional. Entonces yo tengo que, al momento de subirme al escenario, al momento de pasar delante de la clase, o ya sea hacer un pequeño análisis antes de poder entrar con todo mi tema para poder ver si lo que yo he preparado efectivamente va a poderse cumplir a cabalidad o puedo hacer en ese momento algunos ajustes para poder llegar mejor a mi público, ¿ya? Muy aparte de estos elementos, tenemos que considerarlos dentro de la oratoria porque van a ser estos elementos que nos permitan tener esta mejor llegada y pues que se complementen con la elocuencia para nosotros poder llegar al público, ¿sí? Los recursos en la oratoria. Es muy importante que nosotros primero tengamos que identificar el lugar donde nosotros nos vamos a presentar. Puede ser, como ahora es el caso, una modalidad virtual. Puede ser el caso de que yo esté aquí, como observamos en la imagen, hacia el lado derecho, me presente en algún auditorio. Puede ser que simplemente que tenga que dar una exposición en la universidad. Puede ser que tenga que presentar un proyecto en ya sea la empresa o tenga que presentarme a un puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer para poder hacer toda la preparación dentro de la oratoria va a ser poder identificar el lugar donde yo me voy a presentar. Entonces, algunos recursos que me van a poder permitir a mí llegar con mayor profundidad, mayor énfasis, sonar creíble y ser elocuente, pues van a ser estas cosas, ¿no? Lo primero es la postura. Y la postura se va a observar desde desde el segundo cero que tú ingreses. Lo primero que van a ver la audiencia en general es cómo entras o cómo te posicionas adelante. Si vas hacia el cuerpo recostado hacia un costado, si colocas las manos directamente cruzadas, si tú colocas las manos dentro del bolsillo, si antes de poder iniciar evitas completamente mirar a tu público, si la postura es casi viendo mi presentación y dando completamente la espalda al público. Entonces, esta postura va a ser muy importante al momento de yo poder tener este primer nexo con mi audiencia, ¿sí? Como observamos aquí, por ejemplo, en la imagen hacia la derecha, vemos a alguien que está directamente mirando hacia el público. La distancia entre la presentación que tiene de apoyo y la distancia en el público no está demasiado cerca hacia la audiencia para no incomodarlos por la posición de las sillas. Tampoco está demasiado cerca la presentación de tal forma que obstruya también la misma. Está con la postura también adecuada, está parado, no está reclinado directamente. La mano izquierda no la podemos observar directamente, pero hasta aquí tiene una muy buena postura para poder conectar con la audiencia, ¿no? Y si ustedes se pueden dar ese detalle de poder observar a las personas que están en el público, hay muchas de ellas que están captando específicamente lo que dice en este caso nuestro orador, ¿sí? El otro dato que nosotros tenemos que considerar es la respiración, ¿ya? Se va a notar claramente si nosotros estamos bastante cansados, si tenemos dificultades para poder respirar, y más aún va a ser obvio si vamos a tener un micro a la mano para poder estar delante de nuestro público, porque va a captar con mayor profundidad lo que es aquellos sonidos, la respiración fuerte, si traigo un poco de aire. Entonces, previamente yo tengo que considerar que mi respiración tiene que ser la adecuada, que mi cantidad de palabras no tiene que hacer, pues que justamente, entre comillas, me quede sin aire. Ahora, el otro recurso que tenemos que considerar es el tono que voy a emplear al poder hablar. Si, por ejemplo, mi espacio es demasiado grande, como este auditorio, y no tengo un micro, tengo que tener mucho cuidado entre levantar la voz y casi llegar a los gritos para que me puedan escuchar. ¿Sí? Entonces tengo que yo encontrar el tono adecuado, donde mi voz también se sienta cómoda, acompaña mi respiración, pero al paralelo que mi audiencia pueda escucharme claramente. Ahora, el ritmo, muchas veces sucedió de que presento o tengo que presentar dicho tema
y no pude hacer mi resumen estructurado en el discurso y por lo tanto siento que si no lo hago rápido no voy a alcanzar a terminar todo lo que he preparado. Entonces empiezo a hablar rápidamente para poder avanzar y avanzar, lo cual es incorrecto. Tenemos que nosotros encontrar el ritmo adecuado, las palabras bien entonadas en este caso, para que mi audiencia también pueda entenderme, pero a la par pueda expresar las ideas que previamente he preparado. Y eso también va a estar bastante relacionado a la vocalización que le voy a dar a las palabras y también directamente relacionado al color vocal que yo pueda tener. Si mi voz, por ejemplo, es bastante gruesa, si la voz es un poco más delgada, puedo utilizar todo esto en conjunto para poder perfeccionar esa vez que yo voy a tener que presentarme ante un público. Ahora, es muy diferente que a mí me inviten a hablar, ya sea en la empresa, para poder preparar ya sea un discurso, o muy diferente que me inviten en plan a una junta vecinal y pueda hablar sobre un tema determinado. Es por eso que hacen una pequeña tipificación de cómo nosotros podemos emplear la oratoria en los diversos ambientes o incluso profesiones y o áreas. Y esas van a ser las 6 siguientes que les presento, ¿no? Va a ser muy distinta la forma en que yo me voy a acercar en un entorno social, donde probablemente este está vinculado a eventos. Ustedes ya han observado a los maestros de ceremonia, en este caso también aquí Luis, que nos acompaña, estaría haciendo una tipificación de oratoria social. Aquel que permite que se pueda participar, y más se va a dar en estos aspectos donde van a haber muchísimas personas. Y necesariamente no va a ser el principal discurso que se va a presentar en ese momento o en ese evento. Por otro lado, vamos a tener esa pedagógica y esta está más relacionada tal vez a los docentes, que ellos constantemente van a estar relacionados a poder hablar lo que son estos conocimientos, cultura general o básicamente todo lo relacionado a la materia que ellos tienen que dictar. Entonces, puede ser también que en este evento nuestros estudiantes o los alumnos también se vean inmersos en esta tipificación pedagógica. Ahora, también podemos estar vinculados a un entorno de salud, ¿sí? Donde puede ser directamente ya sea alguna charla que se dé en el centro de salud, alguna campaña que un hospital, un centro de salud pueda desarrollar en beneficio de otras personas. Entonces, esa consideración que nosotros tenemos que entender que la oratoria también va a estar vinculada a los lugares o áreas donde se va a desarrollar. Ahora, por otro lado, también puede ser directamente política, como les comentaba con la historia del inicio, y va a estar relacionada más a esa exposición, a ese debate, a generar propuestas. Y esta, más que todas las anteriores mencionadas, el principal punto que va a buscar es la persuasión. ¿Ya? Por otro lado, también puede ser artística, ¿no? También algunos indican ya las teorías un poco más modernas que incluso el hecho de cantar, que las personas que hagan bastante teatro o aquellas presentaciones televisivas que podemos observar, pues justamente también son desencadenantes o parte también de lo que es la oratoria. Por otro lado, vamos a tener también la que es la empresarial, y esta también va a estar basada en los vínculos que se pueden generar ya sea en una empresa, en un ámbito de trabajo, va a estar vinculada más al dinamismo que vamos a tener en este grupo de personas y como ya les comentaba, puede ser que tú te encuentres presentando un proyecto hacia tus jefes, ya sea el jefe presentando tal vez algunos cambios, algunas mejoras para todo el grupo de personas. Entonces, la oratoria también se va a ir adecuando a los entornos y áreas que se va presentando. Ahora, es muy importante y ustedes plenamente deben entender que todos podemos hablar. Absolutamente todos podemos entablar una conversación. Y esto va a tener la variación de lo que realmente hacemos en la oratoria porque este es algo más enfocado y para eso se determina un proceso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una estructura de 10 pasos o este proceso de cómo nosotros podemos llegar para poder presentarnos delante de nuestro público o encaminarnos en los que ser oradores.
Lo primero es que identifiquemos un objetivo. ¿Por qué quiero desarrollar? Me han destinado un tema, tengo que presentar un proyecto, voy a presentar una tarea, me voy a presentar a un puesto de trabajo. Lo segundo es determinar el público al que yo me voy a presentar. Como ya hemos presentado en el anterior, los ejemplos, o sea, los públicos pueden ser muy variados. Tener claro mi objetivo y entender a mi público va a permitir que los demás pasos, o sea, puedan simplificarse y me faciliten a mí. Lo otro es, ¿cuál es el mensaje que yo espero transmitir? Por ejemplo, si yo me presento a un puesto de trabajo, para lo cual he pasado todas las anteriores revisiones. Han revisado mi CV y quedó expedito. Han revisado también mis antecedentes y tienen muy buenas referencias. Y ahora lo que me queda es hacer una entrevista. ¿Cuál sería el mensaje que yo le quiero dar, en este caso, a mi entrevistador? Una de las primeras impresiones podría ser que soy la mejor opción para este puesto, ¿no? Pasamos a la siguiente y son aquellas ideas. Si bien es cierto, muchas veces para poder presentar ya sea un tema, presentar un discurso, nosotros previamente tenemos que hacer una revisión de bibliografía. Entonces allí nosotros podemos compaginarlas, podemos adecuarlas con lo que ya nosotros sabemos para que de tal forma que yo tenga que presentar este tema me sea más fácil, porque también es terminología que yo pueda entender porque he buscado bibliografía, pero a la par también lo he combinado con lo que yo previamente he aprendido. Ahora, lo otro, y te va a ayudar muchísimo al momento de poder presentarte como un buen orador, es que puedas tú generar una estructura de las ideas, organízalas. Si hay cosas que ves que son repetitivas en las ideas que estás presentando, puedes simplificarlas. También puedes desarrollar resúmenes, puedes utilizar esa amplia gama que tenemos en lo que es la escritura y la palabra para poder simplificar mi discurso, pero a la vez siga expresando lo que realmente yo quiero decir. Ahora, voy a pasar a la siguiente parte, que es el contenido. Muy aparte de solo tener aquí, no sé, mis 6 hojas de lo que voy a decir para poder presentarme a este puesto de trabajo, es que yo pueda tal vez amplificar o colocar algunas cosas más que me permitan que esto llegue mucho mejor. Puedo tal vez colocar algunos ejemplos de situaciones en las cuales yo estaba en un anterior trabajo. Puedo colocar algunos ejemplos, puedo tal vez durante mi entrevista citar algunos autores si previamente me he preparado. Y lo mismo va a suceder cuando tengo que estar con un público. Supongamos que me invitan a presentarme en la universidad con un tema X y esa va a ser mi nota final. Puedo también remembrar un poco las enseñanzas que tuvo mi docente durante el curso si están vinculadas al tema. Puedo buscar algunas historias que estén conectadas a la realidad de mi sociedad, pero que me permitan también expresar lo que tengo. Puedo también utilizar recursos audiovisuales, entonces yo puedo ir mejorando ese contenido a la vez que sea dinámico, sea atractivo, pero a la vez siga transmitiendo lo que yo realmente quiero decir. Ahora, tenemos el paso de la atención y la revisión, y esta va a estar vinculada bastante a qué es lo que quiero que mi público capte más, qué es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero que el público diga, me quedo con este aprendizaje. Y vamos a ir haciendo una revisión, porque realmente puedo haber hecho mi discurso de 5 páginas, he colocado mis diapositivas con las mejores imágenes, he colocado muy poquísimo texto para que no sea tan aburrido, he hecho tantas cosas, pero sí o sí tengo que darle unas buenas revisiones. ¿Para qué? Para que la calidad de las imágenes sea la adecuada, para que pueda también esas imágenes expresar lo que yo quiero decir y no sea una imagen completamente distante. Si yo tengo que presentarme en este puesto de trabajo, entonces tiene que ser bastante claro el ejemplo conciso que yo quiero dar, y si incluso llevo alguna referencia por allí de lo que anteriormente yo hacía, puedo llevar pequeñas imágenes, siempre y cuando las políticas me lo permitan, ¿sí? Entonces hay que tener esa consideración de los visuales, y una de las partes también que van a ser muy importantes, pero casi al final también, va a ser que puedas ensayarlo. Es muy distinto que hagas los pasos anteriores y en tu cabeza vayas expresando de tal forma, vayas colocando las siguientes presentaciones, pero es muy distinto que tú puedas agarrar y hacer una prueba de toda tu presentación. Allí vas a poder también hacer esa revisión, vas a poder
a detalle observar los visuales y poder detectar aquellos errores que estás presentando al momento de prepararte con esto, ¿sí? Hemos estado hablando de que es muy importante de que prepares con bastante empeño lo que tú vas a decir. Entonces, esta parte importante de la oratoria, lo cual también tú tienes que dar un énfasis bastante y vas a dedicar bastante tiempo, es en lo que vas a decir, ¿sí? Recuerda que lo que tú vas a decir debe ser preciso, no tiene que ser con palabras redundantes, palabras que digan lo mismo. Debe ser también a la par verificable. No me voy a ir inventando cosas de la nada, creando historias fantasiosas. Si la idea de mi discurso es poder presentar un tema o exponer directamente en un tema que se me ha asignado, o por ejemplo, si me encuentro en un puesto de trabajo al que yo deseo postular, no puedo contar historias o agregar ejemplos que nunca sucedieron. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser verificable, debe ser especializado. Por ejemplo, si vamos a hablar ahora y estamos hablando acerca de la oratoria, no puedo meter otros temas que no estén vinculados aquí. No puedo irme por las ramas o por alguna chispa que encuentro ahí y pasarme tiempos y tiempos de decir palabras y simplemente no decir nada. Por otro lado, siempre tiene que también estar vinculado a la originalidad, a que a partir del discurso que tú prepares o la presentación que tú hagas podamos conocer un poco más de ti, sin que realmente nos lo digas en palabras, porque vas a tener esa preparación previa en el discurso. Y lo que debemos resaltar es que a la par debe tener una estructura, ¿sí? No voy a hablar delante de mi público, me voy a presentar allí delante, simplemente agarrar alguna hoja de revisión que hice y ponerme a explicar a lo que se me venga y toda la cuestión. Para eso tenemos una estructura y lo primero que tenemos que considerar es que se hace una apertura. En este momento de la apertura simplemente puedes optar por hacer tu presentación personal si antes previamente no te ha presentado. Puedes utilizar estos segundos o minutos incluso para poder captar con mayor precisión la atención del público. Puedes contar una historia, puedes colocar algún chiste, puedes colocar alguna dinámica para esta apertura que permita que tengas esta conexión con tu público, ¿ya? Luego es pasar a una introducción que pueda hacer en brevitud qué es lo que quieres abordar en toda la presentación que tú vas a tener, ¿sí? Lo otro es que puedas argumentar, que tengas esas ideas bastante claras, pero a la vez que tengan un sustento, que no simplemente sean un invento, pero que respalden a lo que tú estás presentando. Y algo muy importante es que tú puedas presentar al final de ese discurso una conclusión. ¿Qué es lo que tú personalmente aprendiste al preparar toda esta temática y qué es lo que te gustaría que las personas se lleven? Sí, vamos avanzando. Comentábamos y decíamos en relación ahora a la oratoria. Y algo que veníamos hablando era acerca de cómo puedo hacerlo, cuáles son aquellos elementos, la tipificación, cómo preparo de forma general el discurso. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo para poder hablar acerca de lo que es la expresión afectiva, ¿sí? Si bien es cierto, me parece que nuestro estimado Luis nos ha conectado y nos ha comentado que es una expresión efectiva. Y ustedes se preguntarán, si la temática era efectiva, ¿por qué no nos lo cambias a afectiva? Y es que realmente, mis estimados, cuando nosotros vamos a estar frente a un público, independientemente del escenario que nos encontremos, nosotros vamos a estar recepcionando y transmitiendo emociones. Así que es muy importante que tú sepas expresarlas adecuadamente. De eso depende qué tan bien le puedes llegar al público o si realmente les resulta ser una persona completamente desagradable. Sí, entonces busquemos que podamos expresarnos adecuadamente a través de las emociones. Y la afectividad en sí va a poder relacionarse o está súper vinculada a esas relaciones interpersonales que vamos a tener. ¿Y somos afectivos? Por supuesto que sí. Todos podemos presentar esta afectividad. Tenemos estas muestras de afecto ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, si estamos en el colegio, si nos encontramos con una persona X en la calle y tenemos que intercambiar un saludo. Siempre nos vamos a encontrar en estas relaciones interpersonales y donde también vamos a poder expresarnos afectivamente.
Entonces, esto también muchas teorías nos comentan que puede tener una evolución simultáneamente con este aspecto cognitivo. Es mucho más profundo hablar de esto, pero esta expresión afectiva que nosotros vamos a tener se va a vincular bastante con el lenguaje que nosotros vamos a ir presentando. Y esta también está vinculada a los gestos, a esos modismos que podamos ir presentando al momento de interactuar con las personas. Y como ya veníamos comentando en lo que es la oratoria, esto también está vinculado en relación al tono de voz que tú puedas emplear si estás conversando, por ejemplo, con tu hijo. Obviamente, en una primera instancia no vas a hablarle a los gritos, ¿no? Vas a utilizar una voz un poco más dulce, delicada, si quieres expresarle algo. O también, si estás hablando, por ejemplo, con tu jefe, no le vas a dar la espalda para directamente ponerte a hablar con él, sino vas a poder colocarte en la misma posición que él, si te mira directamente a los ojos, responderle directamente con la mirada. Vamos a ver si es la cercanía. Si, por ejemplo, estoy hablando con mi mamá, no puedo mi mamá estar a una esquina de la casa, yo a la otra esquina para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, esa cercanía que nosotros vamos a generar al momento de expresarnos. La calidez y la seguridad psicológica son también cosas que se van a poder ver. Y esto va a generar que cuando nosotros conozcamos y tengamos un poco más de dominio de esto, que las personas empaticen con nosotros y les sea más fácil poder escucharnos y entendernos, ¿sí? Ahora, entonces, lo primero que tú tienes que hacer, si quieres tener esa expresión efectiva a partir de la afectividad, es que tú reconozcas las emociones. Y tenemos bastantes teorías que nos van a hacer también una clasificación de las emociones y también es un tema bastante profundo, pero para motivos de esta presentación vamos a utilizar estas 7, lo cual es la felicidad, el desprecio, el asco, el enojo, la tristeza, el miedo y la sorpresa, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí para ti en este momento es que te hagas esa autoobservación y me comentes. Puedes colocarla en el chat, no hay problema. ¿Cuál es la emoción que en este momento estás sintiendo? ¿Estás feliz? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Tal vez te sorprende lo que estás escuchando o simplemente tienes miedo por tal vez si al hablar de la oratoria y la presentación en el público rememoré en mi mente algún episodio terrible que tuve. Sí, así que los que desean pueden colocar en el chat brevemente cuál es la emoción que en este momento creen que pueden estar sintiendo, ¿sí? Y si tal vez allí están colocando las emociones, ya Luis nos puede ir comentando después o lo vamos a leer en un momentito, ¿sí? Ah, excelente. Acabo de visualizar por allí que están colocando los emoticones y realmente los emoticones que tenemos en el WhatsApp o en las diversas plataformas van a poder también, están vinculadas a las emociones que tenemos, ¿no? Y muchas veces, más allá, incluso en los chats o en los mensajes de poder simplemente colocar un texto, vamos colocando lo que son emoticones, ¿ya? Ahora, pero las emociones tienen incluso una profundidad. Y es que están relacionadas, o si vemos un poquito más a fondo, están vinculadas a las microexpresiones. ¿Ustedes habían escuchado sobre ese término? Las microexpresiones. Las emociones que ustedes aquí pueden visualizar no solo es como que, ay, me siento feliz, ay, me siento triste, ay, ay, no sé, me siento un poco asqueada, pasé por un lugar y me dio mucho asco. No, sino que tu organismo y tu cuerpo va a dar, o sea, sí, me siento, pero también lo vas a decir con tu rostro, ¿sí? Así que las microexpresiones que nosotros podemos encontrar en las personas van a ser estas contracciones involuntarias en los músculos faciales. Y quiero que observen las imágenes hacia la derecha. Vemos esta imagen donde vemos remarcadas las zonas en color rojo que se van a tensar cuando la persona se encuentra feliz. A ver, y entonces ustedes hagan esa pequeña práctica, sonrían, como se dice, con esa sonrisa de oreja a oreja, ¿ya? Si ustedes lo están haciendo en casita, excelente, y vayan justamente hacia la parte de esta parte de aquí, los pómulos, y empiecen a tocar la ceja. Entonces, mientras ustedes tengan esa sonrisa de oreja a oreja, van a sentir cómo hay una contracción en la parte de las mejillas, en la parte de los ojos y la parte también de la frente.
¿ya? ¿Qué es lo que representa en esta porción la parte roja sombreada? Muchas veces nos vamos a encontrar y con esta frase que solemos decir, ¿no? Esta persona me parece muy falsa. Siento que su sonrisa no es completamente genuina. Y es que muchas personas también, al conocer un poco en relación a las emociones y la influencia que puede tener en las personas con las cuales se relacionan, van a poder incluso fingir, ¿no? Las emociones, las microexpresiones, las van a ir fingiendo. Como vemos en la imagen de aquí abajo, esta también, entre comillas, es una sonrisa. Pero ¿cómo nos damos cuenta justamente que esta es una sonrisa involuntaria, es una sonrisa previamente preparada? Porque simplemente es una sonrisa de labios bastante corta, pero no va a tensar las partes de la cara que normalmente tensaría una sonrisa genuina, ¿no? La sonrisa en este caso genuina va a ser más espontánea, se va a dar como respuesta a una situación que me presente, pero esta sonrisa que yo voy a tener previamente preparada, tal vez va a tener un fin, ¿no? Va a tener de cómo quiero llegar a esa persona, si tal vez estoy tratando incluso de esconder alguna otra emoción, ¿no? Puede hacer que tenga miedo y trate de esconderlo con una sonrisa y entonces empiece a justamente generar esta de aquí. Ahora, tenemos que entender que la mayoría de nosotros aquí presentes no somos capaces de poder controlar esas contracciones. ¿Cómo no podría reírme si un chiste que se cuenta es demasiado bueno? Simplemente, por más que mi mente diga, no te rías, no te rías, automáticamente mi cara va a empezar a tensar y los músculos van a esbozar lo que es una sonrisa con unas carcajadas. ¿Sí? Entonces aquí también vamos a observar un poquito de las microexpresiones y aquí tenemos una distribución. ¿Cuándo nosotros vamos a poder identificar el miedo en la persona? Lo primero es que las cejas se van a empezar a levantar, pero a la par también se van a empezar a unir. ¿Qué va a suceder con los párpados, tanto superiores e inferiores? Van a elevarse los superiores y los inferiores van a tensarse, como que tenga bastante fuerza en los párpados inferiores. Los labios en este caso también van a empezar a hacer como que estirarse de forma horizontal, donde brevemente voy a mostrar mis dientes. Y esta va a estar acompañado también por una serie de respuestas en nuestro organismo, también físicas, pero esa es la microexpresión que vamos a observar de la persona que tiene miedo. ¿Qué sucede cuando estamos enfadados? Las cejas también en este caso se van a juntar un poco, pero la condición es que se van a notar esas lineecitas, pero a la par también las cejas van a ir un poco hacia abajo, ¿sí? Los ojos van a estar así como que bastante tensados en sí, con una mirada bastante profunda y directa. Por otro lado, también vamos a tener ese estrechamiento de los labios, porque normalmente cuando estamos enojados buscamos reprimir. Y nos vamos a quedar así. O muchas veces vamos a presionar bastante nuestra mandíbula y vamos a tener justamente ese estrechamiento de los labios. Cuando nos encontramos tristes, cuando el párpado, en este caso superior, está en bajo, vamos a observar también la pérdida, en este caso, de un enfoque ocular. Ambas esquinas de nuestros labios, y se van a percatar si ustedes son bastante observadores, van a ir inclinándose hacia la parte inferior. No vamos a tener tanta presencia de tracción en nuestra carita, pero vamos a ir observando eso también. Hacia los ojos, muchas veces los vamos a ver ligeramente llorositos o que siempre están un poco perdidos en el ambiente. Cuando intentas también entablar una conversación con ellos, es como que van a ir un poco desviando la mirada, a diferencia de la persona que está enfadada, que directamente va a mirarte hacia los ojos. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con el asco? Directamente, a ver si ustedes recuerdan algún momento, vamos a inmediatamente nuestra cara a arrugarse, va a arrugar nuestra nariz. Y el labio superior va a levantarse y va a ser completamente expresar en este caso el asco. Son las dos cosas fundamentales. En ocasiones, cuando es bastante, incluso vamos a sentir que la parte central de nuestra frente se va a juntar y va a ser justamente como observamos en la imagen estas lineecitas, ¿sí? Vamos pasando y observamos que cuando nos encontramos felices, y ahí vamos a identificar la sonrisa real. La sonrisa real no es solo aquella que hacemos cuando nos observamos para tomarnos una selfie y observamos si
tenemos que se encaje muy bien nuestros labios, que los ojos no estén tan cerrados, que se pueda observar bien. No, esa no vendría a ser una sonrisa real. Entonces vamos a tener unas arrugas de patitas de gallo que le conocemos porque vamos a hacer esa fuerza en los ojos y vamos a tenerlas ahí. Ahora, vamos a también en una sonrisa real tener unas mejillas elevadas, incluso muchas personas van a sentir que casi llegan hacia los ojos. Ahora, vamos a tener también esa actividad, si vamos a estar también acompañando de esta felicidad algunas carcajadas, que esta parte de nuestro músculo va a estar en constante movimiento. Entonces, cuando estamos completamente felices, podemos tener también esta sonrisa que va a ser hasta la parte de las mejillas, ¿no? Por lo tanto, todo se va levantando. Entonces, ustedes al observar estas microexpresiones pueden darse directamente cuenta si es una sonrisa real o es una sonrisa que previamente ha sido preparada. Cuando nos encontramos con una situación de sorpresa, las cejas se van a elevar. Automáticamente las cejas se van a elevar, los ojos van a empezar a abrirse así, lo más grande que se pueda, y la boca también va a empezar. Algunas personas son mucho más expresivas, así que lo van a notar instantáneamente que la boca se queda como que, o incluso puedan esbozar alguna palabra, o algunas personas lo hagan un poco más sutil, pero esta microexpresión de sorpresa va a tener estos puntos en común, ¿sí? Ahora, cuando nos presentamos con una microexpresión de desprecio, simplemente van a observar que los ojos muchas veces van a hacer un escaneo visual de la persona en la cual me encuentro, así de rápido. Un alzar y bajar, pero por otro lado, quien va a jugar ese rol determinante van a ser nuestros labios. ¿Por qué? Se va a tensar un extremo del labio y vamos a levantar solo un ladito de la cara. Entonces, allí luego de ese escaneo, la persona está expresando desprecio. ¿Sí? Entonces, hemos revisado estas 6 microexpresiones que normalmente todas las personas las vamos a tener. ¿Sí? Todos vamos a presentar estas microexpresiones. El detalle general de estas microexpresiones es que no vamos a estar con esta microexpresión o la cara tensada todo un día entero. Probablemente esas microexpresiones se van a presentar en respuesta a una situación que voy a tener, pero van a ser por un tiempo bastante limitado, ¿ya? La otra consideración que nosotros tenemos que tener para poder nosotros expresarnos afectivamente es nuestro lenguaje no verbal, ¿ya? Es muy distinto que yo esté aquí sentada mirando hacia la nada, hablando hacia el vacío y me quede así inerte sin poder utilizar algún otro recurso. O que pueda estar directamente hablando con ustedes y me ponga en esta posición, como si la vida me pesara, como si todo estuviese aburrido. Bueno, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Es muy distinto a que yo simplemente me coloque en esta posición, no sé si se llega a apreciar, con las manos cruzadas y empiece a hablar. Y es muy distinto que coloque mis manos juntas, utilice tal vez las manos también para poder expresarse. Entonces, muy aparte de lo que yo voy a decir, cómo pueden percibir las personas las expresiones que tengo en la cara, está acompañado de ese lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces, vemos en la primera imagen hacia el lado izquierdo una postura de estas manos, que nos va a indicar un poco de estoy aquí en un momento tranquilo, estoy prestando atención, estoy lista para poder utilizar estas manos, para poder explayarme. Entonces, esta posición. Luego vemos esta imagen aquí solo de las manos, que esta es una medida un poco de protección, pero a la par es una barrera contra las personas que estoy hablando. Muchas veces puedo estar conversando con alguien y la persona del costado hace esta postura y puede demostrar que está rechazando un poco lo que yo estoy mencionando, que quiera retraer un poco lo que él quiere explicarme, no quiera decir nada o simplemente genera esta barrera para dar a entender de que está incómodo con la situación. ¿Ya? Ahora, por otro lado, puedo tener estas manos entrelazadas de esta forma. Y si ustedes observan en la imagen de abajo, no es un entrelazo ligero, es un entrelazo bastante fuerte. Como que estoy guardando bastante tensión. Sé que debo tener las manos hacia adelante donde las personas la puedan visibilizar, pero estoy bastante tensando. Puede indicar que estoy bastante nervioso, que quiero tener control de la situación, que estoy tal vez intentando reprimir alguna emoción que tenga por allí. Y voy a dar a entender eso, ¿ya? O simplemente puedo estar aquí,
con la mano hacia un costadito mientras escucho, no sé, estoy en el trabajo o están entrevistándome y yo esté con mi mano aquí. O tal vez esté haciendo este acto, ¿no? De poder un poco sobarme ligeramente la mano, que va a ser conocido como un apaciguador, como un tranquilizante para desviar mi tensión, mi nerviosismo, o simplemente cuando yo esté tal vez en un podio y ante el público, esté así, ¿no? Y siga dando mi discurso. Entonces, esa postura corporal que tú vas a tener desde la primera posición es muy distinto que yo me agache hacia adelante o me recline hacia atrás a que esté perfectamente erguido para poder yo presentarme ante mi público. Puede ser que los gestos que haga estén bastante vinculados a las emociones que previamente hemos aprendido, que pueda expresar yo bastante alegría, que pueda expresar felicidad, pero a la par tenga momentos que yo expresar miedo, porque conté una historia bastante desgarradora, o tenga que contarles sobre una situación que me dio bastante asco, entonces esos gestos van a acompañar a todo el lenguaje no verbal de mi cuerpo. Esa expresión facial y es importante que consideremos ese contacto visual que vamos a tener. En este momento yo literal estoy teniendo ese contacto visual con la cámara y no directamente con ustedes, ¿sí? Entonces, ese contacto visual es muy importante al momento de yo encontrarme, ya sea en una entrevista, ya sea en mi centro de trabajo, ya sea que tenga que exponer en la universidad o simplemente sea invitado para dar un tema. Puedo yo tener tres situaciones. La primera es compartir la mirada con todas las personas con las cuales yo me encuentro, ir haciendo contacto visual con la mayor cantidad de personas posibles, o simplemente tal vez me quedo mirando fijamente a una persona que incluso podría llegar a intimidarla, o simplemente lo que hago es mirar hacia otro lado, mientras estoy dando mi tema, cruzo mis manos y voy mirando al suelo, como que intento generar una barrera con mi público. Ya, o directamente puedo yo incluso constantemente estar cerrando los ojos. Pueden significar dos cosas mientras yo esté hablando con mi público al momento de cerrar los ojitos. Uno puede ser que quiera recordar alguna emoción que yo tuve, algún momento, para poder vivificarlo con mi público. O dos, esté tan tensionado por la situación que cierro los ojos para poder aislarme del entorno y no sentirme tan afectado y me dé un pánico escénico. ¿Ya? Entonces, estas señales que van a ustedes observar y también van a ir presentando, van a ser conscientes en algunas ocasiones, si tú te has preparado previamente, si conoces bastante sobre emociones y lenguaje no verbal, pero también van a ser inconscientes porque van a ser respuesta a la situación en la cual yo me encuentre. Pero a la vez, esto van a tener una importante afectación en cómo las personas me van a percibir, en cómo las personas van a entender todo lo que yo quiero decir. Porque hablar de oratoria, de presentar un tema, no solo es saber el tema o tener todos los recursos. Tengo que saber expresarlo con mis microexpresiones y también con todo el lenguaje no verbal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de situaciones en las cuales nosotros podemos ir también observando algunas microexpresiones, yo espero que sí ustedes puedan percibirlas, pero también este lenguaje no verbal, incluso de cercanía en esta primera imagen, aparte de que están con una situación de desprecio o esta cercanía, esta sonrisa que está esbozando aquí en la segunda imagen, o simplemente las diferentes posturas que yo puedo tener incluso al estar bastante presentable, ¿ya? ¿Van a ser vitales? Sí, porque la idea es cómo quieres que las personas te perciban, cuál es el impacto que tú quieres generar. Pero si simplemente tú quieres zafarte del momento y preparar tu tema, tu discurso, es algo bastante tedioso, probablemente no tomes en cuenta estas consideraciones que hemos dado. Pero si realmente quieres impactar, dejar una buena impresión, dejar un mensaje, pero a la par tú ir aprendiendo, vas a tener en consideración todos estos aspectos. ¿Sí? Ok. Llegamos a esta parte y Luis, quiero preguntarte cómo vamos con el tiempo, porque veo que nos hemos pasado 6 minutos. Ya. Ok, entonces vamos a ir a la siguiente parte. Antes de poder, porque había preparado una dinámica y les he solicitado también a los chicos de Moqueo Emerge de que puedan preparar justamente algunos detallitos a las personas que puedan participar de esta dinámica. Entonces quiero darles algunas recomendaciones
recomendaciones, si ustedes están en esa búsqueda de poder ser oradores o simplemente tener una presentación con un público, quieran presentarse a un puesto, la situación en la que tú te encuentres y cuál ha sido tu motivador para poder venir a este webinar para lo que es oratoria. Obviamente, la primera es que lo que te digan en 45 minutos no puede reemplazar lo que tú puedes aprender en un año de clases exhaustivas de oratoria. No puede reemplazar, o sea, todo lo que se aprende, porque la oratoria, más allá de solo ser teoría, busca que sea práctica. Por lo tanto, esta se ve fortalecida a partir de que tú hagas ejercicios, vayas preparándote, vayas teniendo interacción con tu entorno, etc. Sí, así que la primera recomendación es que ustedes puedan considerar directamente estudiar lo que es oratoria o ir a un curso bastante especializado, ¿sí? Ahora, dentro de las otras recomendaciones está que ustedes puedan practicar bastante. Si bien es cierto, una de las cosas que tal vez por tu mente esté pasando y vas a decir, yo no tengo tiempo. Ya no, soy una persona súper ocupada y tengo que preparar el tema a la volada, lo cual es un error. Porque si tu problema es de tiempo, pues mi estimado, tienes que aprender a organizarte y poder destinar un tiempo para que tú puedas practicar lo que tienes que hacer. Desde las expresiones, desde tu postura corporal, desde el discurso que tú vas a preparar, desde el tema que estás investigando, lo tienes que al menos, o sea, si lo mínimo, hacer un ensayo, ¿ya? Ahora, durante tu presentación en sí, busca siempre poder contar con la participación de tu público. Busca siempre que ellos interactúen y constantemente ve analizando cuál es la llegada que tienes hacia tu público. Ahora yo estoy con ustedes con full deducciones porque directamente no los puedo ver. Entonces, siempre tengan en consideración, porque ustedes desde un minuto que estén delante de su público van a observar a través también de las microexpresiones del público cómo es que ustedes se están desenvolviendo en la parte de adelante. Si ven caritas de disgusto, caritas un poco de rechazo, pues lo estás haciendo pésimo. Si ves pequeñas sonrisas, si ves las manos así que están hacia ahí, directamente observándote, vas a percibir que pues justamente estás llegando y la gente entiende lo que dices. El otro punto es que todas las personas al inicio de nuestra presentación vamos a tener miedo. Muchas veces también se le conoce como el pánico escénico, ¿ya? Yo tengo miedo, todos tenemos miedo y lo hemos revisado, es una emoción, incluso una microexpresión que todos los seres humanos vamos a tener. Así que cuando tú incluso prepares tu tema, seas el mejor orador del mundo, seas, wow, ya no ya, que hayas investigado, hayas ensayado como 25 veces, pero déjame decirte que minutos antes de presentarte o incluso en los primeros segundos que tú estés presentando tu tema, vas a tener miedo. Y depende mucho de cuánto tú puedas practicar estrategias para poder trabajar allí un poquito, o sea, ese pánico escénico que vas a tener. El peor de los casos es que tal vez al inicio se te pueda notar bastante un poco distante, distraído, un poco así como que exorbitante, con la voz un poco temblorosa, pero el peor de las situaciones que puede suceder es que quedes en nulo y completamente te olvides de todo lo que tenías que decir, que ese sí sería el peor de los casos. Por lo tanto, es importante la práctica. Lo otro que puedes hacer, y es muy bueno, es que siempre puedas utilizar recursos. Y eso es un consejo bastante personal, como ya lo decía en mi presentación. Previamente yo a estudiar lo que es la oratoria, ya había llevado cursos de teatro, donde te enseñan muy bien a lo que es interpretar un personaje. Y al momento yo de poder aplicar la oratoria, me ha ayudado muchísimo tener algunas concepciones básicas del teatro. El cómo poder expresar las emociones, cómo interactuar, cómo vivificar a un personaje, el hecho de poder hacer eso. El otro que me ha ayudado a mí en título personal es bastante la poesía, porque la poesía, más allá de simplemente expresar a full esas emociones, utiliza bastante ese recurso de la voz, del tono, de cómo tú vas moldeando, pero a la par muchísimo va a utilizar todo el lenguaje no verbal para que puedas impactar en tu público. Entonces, si probablemente tu intención no es poder directamente aprender oratoria, pero sí tal vez puedes aprender bastante lo que es la poesía o incluso escribirte clases de teatro, que la verdad te digo, te van a servir muchísimo el momento de poder expresarte en público. El otro punto que es independientemente es que tú puedas leer bastante, ¿ya? Y cuando me refiero a bastante, no solo son las publicaciones que tenemos en redes, que
puede encontrarse muy buenas publicaciones, sino también que puedas leer, no sé, ya sean magazines, puedas leer algunos libros de tu interés, algunos libros, entre comillas, informativos, pero siempre procura estar vívido para la lectura. ¿Por qué? Porque el leer te va a permitir que puedas agregar bastantes palabras a tu vocabulario y cuando tengas que expresarte, tengas esta variedad de palabras, suenes más preparado, pero a la vez también, o sea, tú te sientas cómodo porque es algo que tú constantemente vienes haciendo, ¿ya? Otro de los consejos que podría darte, si realmente tú quieres dar control a las microexpresiones y la expresión corporal, tu lenguaje no verbal, lo que puedes hacer es ensayar. Ensayar en un espejo. Si tienes un espejo en la casita, puedes practicar y mientras te vas observando cómo trabajas tus movimientos, cuáles son las microexpresiones que vas haciendo en tu carita, o si quieres dar una opinión o tener una opinión centrada de alguien que te escuche, puedes pedir a alguien en casa que te tome la lección, entre comillas, o que te escuche y puedas pedirle también allí cómo sentiste, llegaste a sentir las emociones que te quería transmitir, qué es lo que le podía agregar y podías hacer eso. O simplemente si tú no tienes a nadie, no estás con el espejo disponible, simplemente puedes coger tu celular y empezar a grabar el discurso que puedas tener. Previamente, posteriormente lo observas y puedes ir identificando aquellas cosas que tú puedes ir mejorando. O si le quieres hacer un énfasis en tu voz porque vas a ir a presentarte en un programa radial, lo que puedes hacer también es grabarte la voz y poder ir escuchando para poder ir moldeando bastante tu tono, la elocuencia, como voy, si subo esta parte, si bajo, le pongo más énfasis, entonces eso te va a ayudar bastante. Lo otro es que siempre busques espacios para poder presentarte, no solo cuando te lo impongan. Haz que el hecho de presentarte en público sea bastante confortable para ti. Entonces, genera espacios. Si, por ejemplo, valga la redundancia, voy a una reunión X y me invitan justamente a forma general, si alguien quiere expresar un comentario en relación a esto, si yo quiero un poquito canchearme en lo que es la oratoria, puedo simplemente presentarme como voluntario, utilizar este espacio para poder ir expresando, aunque sea solo una opinión, porque eso me va a permitir que yo me sienta cada vez más cómodo al estar en público, al hablar y voy conectando con las personas. Lo otro que puedes hacer es enseña y aprende. Las personas nunca vamos a dejar de aprender y toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Entre los diversos temas, el orador es lo mismo. Siempre va a tener nuevos trucos que aprender, siempre va a tener nuevas experiencias que contarte, va a poder agregar más recursos, etc. Y lo otro que tú puedes hacer es justamente enseñar a alguien. Tomarte ese tiempo de poder darle, no sé, si tengo algún hermanito en casa, alguna compañera dentro de mi clase que veo que justamente no tiene tantas habilidades para poder expresarse en público, yo con una previa preparación, yo puedo ponerme a enseñar, porque quien enseña tiene que saber 2 veces más. Entonces, eso me va a permitir, tanto para ejemplificar como para poner las pautas, yo autoexigirme a mí y también ir perfeccionándome yo, ¿sí? Lo último que puedes considerar es ser creativo. Siempre trata de colocarle tu toque, ese datazo artístico que tengas. Puedes utilizar los discursos. Puedes dar el tema 5, 20 veces, pero recuerda que cada uno de los temas debe ser especial, debe ser único y diferente. Por lo tanto, puedes utilizar tu creatividad, utilizar algunos recursos para que esta vivencia siempre sea especial cada vez que se presente. ¿Ya? Entonces, luego les estoy colocando, mis estimados, algunos materiales adicionales que ustedes, si se dan ese tiempito, pueden revisarlo, o incluso algunas publicaciones en internet que ustedes pueden revisar para saber más en relación del tema. Si es que una de las dificultades que tienen es, no tengo tiempo para ir a mi curso de oratoria, no tengo tiempo para estudiar teatro o simplemente aprender de la poesía, puedes tú organizarte tiempos para poder aprender de esto, ¿ya? Y con esto finalizo brevemente, y Luis, por favor, así al flash, porque sería muy terrible de nuestra parte no darles los detallitos que previamente se les había preparado. Así que ahí, qué linda Alejandra. Bueno, pasé a ver, que te pueda ver, es un gustazo. Ok, todos los que estén atentos, vamos a presentar algunas imágenes y como hemos hablado acerca de las microexpresiones, quiero que brevemente ustedes puedan identificar cuáles son las 6 microexpresiones que estamos presentando en pantalla.
¿Ya? Tenemos hasta dar para 2 premios, así que pueden anotarlo y luego nos lo pueden compartir tanto levantando la manito de forma verbal, pueden dejar su comentario en el chat. Tienen esas 2 opciones, ¿sí? Vamos a dar un tiempito y vamos a irnos a estas 2 primeras imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar en la primera imagen? Luis, por favor, te pido que nos ayudes haciendo el seguimiento. Ok. Buenas noches, señorita Diana, Luis. Lo que se observa en la pantalla es a una persona enojada y una persona sorprendida. Ya, listo. Son más imágenes. Ok, enojada y sorprendida. Sí, por favor, toma nota, Luis, ya que le está diciendo de forma verbal. Si hay alguien más que identifica las emociones, las puede ir colocando. ¿Ya? La siguiente imagen. Pueden ir ustedes apuntando. Son 3 diapositivas con 6 imágenes. Ok. Pasamos. Y estas son las últimas imágenes. Ok. A ver, ajá. ¿Cuáles son las 6 emociones que hemos evidenciado? A ver, aquí pueden, indica por favor Luis quién va a hablar. A ver, ya, empecemos con Ever. Ever, coméntanos cuáles son las 6 emociones. Buenas noches, profesora. Lo que se ve en la imagen son emociones, el primero es de alegría y el otro es el asco. Ya, no, son las 3 diapositivas, mis estimados, las 6 emociones. Ok, ok. Ya. Ya, estas son las 2 primeras emociones. Ajá. Estas son la tercera y la cuarta. Y 5, 6. Ajá. 6 emociones y tengo que decirlo en bloque. ¿Ya? ¿Quién es la siguiente persona? Me parece que es Elvis Chambilla. Las 6 emociones. Elvis, ¿estás por allí, Elvis? Último llamado para Elvis. Ok, pasamos a la siguiente persona. Me parece que por allí también Alejandra había levantado su manito. ¿Quieres comentarnos, Alejandra, cuáles son las 6 emociones? Sí, ¿podría poder retroceder una diapositiva, por favor? Ya. Entonces, sí, tengo cierta duda por el tema de la sorpresa. Ok, ¿cuáles son las emociones que tú has podido identificar? Ya. Las que yo he podido identificar en un inicio han sido las enojo, sorpresa, a la alegría, el disgusto, o sea, el disgusto o asco. La segunda diapositiva es la que siento que también encuentro sorpresa y a una persona confundida. Ok, sorpresa y confusión. Listo, Alejandra, muchas gracias. Ok, a ver, vamos a pasar también. Elvis me parece que aún está meditando. Rocío, ¿podrías compartirnos cuáles son las 6 emociones que observas? ¿Qué tal? Buenas noches. De la primera diapositiva diría que es enfado y asustado. De la segunda que está sorprendido y triste. Y de la tercera feliz y disgustado, ¿no? Feliz y
¿Cómo le dijo? No era disgustado, era desprecio, como no me desprecio, algo así. Ujú. Listo. Muy bien, Rocío. Entonces, oficialmente has identificado a las 6 emociones que se han presentado con las 3 diapositivas, ¿sí? Entonces, entiendo de que el equipo se va a poner en contacto con ustedes para poder hacerles el presente, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias también a Elvis, a Alejandra, bueno, a la anterior persona también, a Ever, que nos ha estado acompañando con sus respuestas. Estimados, ha sido por cuanto todo les tengo que hablar en relación al tema y espero tener preguntas vuestras. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovechando la compañía de la señorita Diana, me gustaría saber los tips que uno debe realizar antes de iniciar, pues, su ponencia, ¿no? O exposición, que se realizan con la garganta, tengo entendido, ¿no? Para la modulación de la voz. Ajá, excelente, muy buena pregunta, Alejandra. Eso es muy sabido también que previamente nosotros tenemos que entrenar la voz para poder presentarnos a un público, porque como saben, la voz también se va desgastando, ¿no? Bueno, ¿qué tips puedes hacer? Lo general que yo te podría recomendar es que siempre cuides tu garganta en general con los alimentos que vayas consumiendo, que no sean bastante nocivos para tu garganta. Trata de cuidarte muy bien de las gripes, o sea, así de forma general para que puedas tener también tu voz bien cuidada. Eso en relación. Lo otro es que tampoco no fuerces tanto la voz como por ejemplo cuando estás gritando, no trates de forzar ni llegues a lastimar también esa parte. Y como final, cuando tú tengas que hacer tu presentación, ten en cuenta de que previamente puedes hacer algunos ejercicios como la respiración, puedes incluso nombrar algunas vocales al momento de poder ir trabajando un poquito tu voz, obviamente no minutos, tiempo antes. Puedes también ir utilizando para poder modular bastante bien la voz, ir recitando algunos trabalenguas para que también vayas teniendo más facilidad al momento de poder hablar, ¿ya? Esos sencillitos te pueden servir muchísimo para que tú puedas ir teniendo una muy buena presentación, Alejandra. Muchas gracias. Okay. Alejandra nuevamente ha levantado su mano y también Ever. Ah, no, Alejandra bajó la mano y Ever levantó la manito.
A ver, Ever, te escuchamos. Por favor, tu pregunta de forma rápida y concisa. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos claramente. Ya, mi consulta es sobre prácticas, ¿no? Yo había llevado ya curso de oratoria de 3 semanas, pero claro, me enseñaron ahí las herramientas y técnicas, ¿no? Pero el detalle es que la oratoria, como se ha dicho también, es práctica. Si no practicas así constante, no lo vas a dominar y te vas a olvidar. Entonces también yo ingresé en este webinar para ¿cómo podría estar practicando, no? Constante o de otra manera, o uno que me esté evaluando o algo así, ¿no? Es lo que estoy buscando. Gracias. Bien, Ever. Me quedo con la última parte que tú me comentaste, que es evaluando. Y, por ejemplo, pude escuchar en tu voz que hay palabras repetitivas, ¿no? Entonces podemos trabajar eso, puedes trabajar tú eso. Simplemente, normalmente cuando hablamos y nuestra mente empieza a perder también un poquito tal vez la noción de las ideas, tenemos una desconexión, y esa es una de las cosas que siempre vamos comentando de que no es bueno hacer, que es memorizar temas y memorizar discursos. Porque sucede con muchas personas que al momento de que tú te olvidas alguna palabra, te olvidas de todo lo que tienes que decir. Entonces, Ever, lo que tú puedes hacer es, si tienes una presentación muy importante ahora, poder grabarte. Grábate en las partes súper importantes que tienes que decir y al igual que yo te estoy escuchando, vas a poder identificar que tal vez por allí tenemos algunos espacios, tenemos también algunas palabras que se están repitiendo y poder ir mejorando. Lo otro que puedes hacer también, más allá de solo ir escuchando cursos de oratoria, es como las recomendaciones que te daba, siempre puedes buscar un espacio donde tú puedas utilizar para poder hablar. Fortalece bastante también, Ever, esa parte de leer. Lee las cosas que a ti te parezcan mucho mejores, pero siempre ve agregando a tu vocabulario nuevas palabras. Por el otro lado, me parece excelente que hayas podido participar en algún curso de oratoria. Siempre es bueno que puedas las técnicas y las pautas que tú aprendiste poder ir replicándolas. Y otra forma que puedes hacer, y acabo de ver que colocaste una pregunta en el chat, es poder ir compartiendo esto con otra persona. Si ya te han dado instrucciones de pautas y herramientas que puedes hacer para la oratoria, puedes compartir con alguien, enséñale. En este caso, tú ya tienes ese factor de poder previamente haberlas aprendido. Y te vas a dar cuenta que vas a ir perfeccionándote tú también en este arte de la oratoria. Muchas gracias, Ever, por preguntar. Listo, entonces de esta manera ya cerramos. Listo. Muy bien, chicos, de esta manera ya cerramos la ronda de preguntas. Y como venía comentando desde el programa Moquegua Emerge, lo que buscamos siempre es poder mejorar las habilidades de inserción laboral de jóvenes de 18 a 35 años de la región Moquegua. Recordemos también que este programa es ejecutado por la ONG Tecnoser y es cofinanciado por el programa por el Banco Interamericano de Desarrollo, Anglo American Quellaveco y la Fundación Anglo American. Para finalizar la charla del día de hoy, me gustaría invitarlos al próximo webinar que vamos a ir dando noticias a través de nuestras redes sociales. Asimismo, los invitamos a seguirnos como Moquegua Emerge. Agradecemos ampliamente su asistencia y esperamos encontrarlos en el próximo webinar. Muchas gracias, Diana, por tu participación. Muchas gracias, muchachos, por la responsabilidad que han tenido hoy día, la puntualidad y su asistencia. Muchas gracias con todos. Tengan una linda noche. Gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sigan ensayando, lean bastante y no se olviden de seguir hablando. Listo. Muy bien. Muchas gracias.